¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente vivir como Jesús enseñó? Su mensaje en el Sermón del Monte no es solo un discurso bonito, es una guía de vida. En cada palabra, Jesús nos muestra el camino hacia la felicidad verdadera, nos invita a confiar plenamente en Dios. Nos desafía a amar incluso a quienes nos han hecho daño y nos enseña a vivir con un propósito eterno. Sus palabras han cambiado vidas por siglos y hoy pueden cambiar la tuya. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser la luz del mundo? ¿Por qué Jesús nos llama a no preocuparnos por el futuro, cuando tantas veces el temor nos invade? ¿Cómo podemos amar a los demás con el mismo amor con el que Él nos ama? Estas enseñanzas no son teoría, son principios que pueden transformar tu día a día. Si decides vivirlas, verás cómo tu relación con Dios y con los demás cambia radicalmente. Hoy vamos a recorrer juntos estas verdades, de una manera sencilla y práctica, para que no sean solo palabras, sino una realidad en tu vida. Así que quédate hasta el final, abre tu corazón y deja que el mensaje de Jesús te transforme desde adentro. Tu vida nunca será la misma. Comencemos. Número 1. Las bienaventuranzas. Mateo 5, del 3 al 12. Jesús estaba en una colina, rodeado de una multitud expectante. Todos estaban acostumbrados a ver la bendición como algo ligado a la riqueza, el poder o la fama, pero lo que Jesús dijo desafió completamente su manera de pensar. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Más de uno debió quedarse en silencio, preguntándose cómo podía ser bendecido aquel que sufría o aquel que no tenía poder. Pero Jesús no hablaba de la bendición como el mundo la entiende, sino de una felicidad profunda y duradera que solo Dios puede dar. Los pobres en espíritu, dijo Jesús, son los que realmente poseen el reino de los cielos. No hablaba de pobreza material, sino de una humildad que reconoce la necesidad de Dios. ¿Quién no ha intentado hacer todo por su cuenta y ha llegado al límite? En ese momento, cuando levantamos la mirada al cielo y decimos, Señor, no puedo más, Dios nos acoge con amor y nos fortalece, porque está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Luego, Jesús habló de los que lloran, asegurando que ellos recibirán consolación. En un mundo donde se nos dice que debemos ser fuertes y no mostrar debilidad, Él nos invita a traer nuestro dolor a Dios. Qué hermoso saber que no es un Dios indiferente. Cuando María y Marta lloraban por la muerte de Lázaro, Jesús también lloró con ellas, a pesar de que sabía que lo resucitaría. Juan 11, 35. Su consuelo no es pasajero, sino eterno, porque en su presencia hay sanidad y restauración. Los mansos heredarán la tierra, afirmó Jesús. En una sociedad que valora la agresividad y el dominio, Él mostró otra manera de vivir. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Imagina un caballo poderoso que obedece las riendas de su jinete. Así es aquel que confía en Dios en vez de reaccionar con ira o desesperación. Jesús mismo nos dejó el mejor ejemplo cuando dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11, 29. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Así como el hambre física nos mueve a buscar alimento, nuestra alma debe anhelar vivir conforme a Dios. ¿Acaso no es cierto que, cuando estamos realmente hambrientos, no pensamos en otra cosa que en saciar esa necesidad? Así, deberíamos buscar la justicia y la presencia de Dios con esa misma intensidad. Por eso, Jesús nos dejó una promesa firme. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Jesús también habló de la misericordia y nos dejó una verdad poderosa. Quienes la practican, recibirán misericordia. En un mundo donde se nos anima a devolver mal por mal, Él nos llama a perdonar y a reflejar el amor de Dios. Qué conmovedora es la historia del Hijo Pródigo.
Aquel joven que desperdició su herencia, ofendió a su padre y regresó sintiéndose indigno de ser llamado su hijo, fue recibido con un abrazo y un banquete de celebración. Lucas 15. Así es el amor del Padre Celestial. Nos llama a ser misericordiosos como Él lo es con nosotros, porque está escrito: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. La enseñanza de Jesús nos muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en el poder, el dinero o el reconocimiento, sino en vivir según los valores del reino de Dios. Confiar en Él con humildad, encontrar consuelo en su amor, vivir con mansedumbre, anhelar la justicia y practicar la misericordia. ¿No es maravilloso saber que la bendición de Dios va mucho más allá de lo que el mundo nos ofrece? Su paz, su amor y su presencia nos sostienen en todo momento. Ahora, la pregunta es: ¿vivimos realmente como bienaventurados? La felicidad que Dios nos ofrece no es pasajera ni depende de las circunstancias, sino que es una alegría firme, una paz que permanece en todo momento. Por eso, hoy podemos decidir vivir como personas bienaventuradas. Ese es el verdadero camino a la felicidad en Cristo. Que su palabra sea nuestra guía y su amor nuestra fortaleza cada día. Número 2. Ser sal y luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 16. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada, todo es un caos. De repente, alguien enciende una pequeña vela y, aunque sea solo una llama, la oscuridad ya no es la misma. Ahora hay luz. Eso es exactamente lo que Jesús nos dice en Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Y no solo habla de luz, también menciona la sal. Piensa en esto. ¿Alguna vez has probado una comida sin sal? Es horrible, ¿verdad? La sal cambia todo, le da sabor, hace que algo simple se vuelva especial. Pues Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Nos está llamando a marcar la diferencia en este mundo, igual que la sal y la luz lo hacen en nuestro entorno. Pero, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? Jesús habló de la sal en un tiempo donde no solo se usaba para dar sabor, sino también para conservar los alimentos y evitar que se echaran a perder. Así como la sal protege la comida de la corrupción, nosotros debemos ser ese freno ante la corrupción del mundo. La Biblia nos exhorta diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Imagina que estás en tu trabajo o en la escuela, y todos comienzan a criticar a alguien a sus espaldas. En ese momento, tienes dos opciones: unirte o ser diferente. Si decides no participar y en cambio hablas con respeto y amor, estás siendo sal. Estás marcando la diferencia. Pero Jesús también nos advierte algo. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. En otras palabras, si como cristianos no vivimos de acuerdo con lo que creemos, ¿qué impacto podemos tener? Luego, Jesús habló de la luz. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. De la misma manera, nuestra vida debe ser visible para otros, para que vean a Dios reflejado en nosotros. La Escritura nos recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios, capítulo 5, versículo 8. La luz no tiene que esforzarse para brillar, simplemente lo hace. Un cristiano que vive con amor, que actúa con justicia, que perdona y que ayuda al necesitado, no necesita hacer grandes discursos para demostrar su fe. Su vida habla por sí misma. Ahora, imagina que tienes una lámpara, pero en vez de ponerla en un lugar alto para alumbrar, decides esconderla bajo la cama. No tiene sentido, ¿verdad? Pero a veces hacemos lo mismo con nuestra fe. Nos da miedo hablar de Dios o mostrar lo que creemos porque pensamos que los demás nos van a juzgar. Sin embargo, la Biblia nos anima: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Si somos luz, no podemos escondernos. La gente debe ver algo diferente en nosotros,
Algo que los haga preguntarse, ¿qué tiene esta persona que la hace tan especial? Ser sal y luz no significa dar sermones todo el tiempo, sino vivir de manera que los demás vean a Dios a través de nuestras acciones. En nuestras palabras, que sean amables, honestas y edificantes. En nuestras decisiones, eligiendo hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. En nuestra actitud, enfrentando los problemas con fe, sin quejarnos ni perder la esperanza. Y en nuestra manera de tratar a los demás, mostrando amor y compasión, incluso cuando no es fácil. Por ejemplo, si un amigo está pasando por un mal momento y tú decides escucharlo, animarlo y recordarle que Dios está con él. Estás siendo luz en su vida. Jesús nos ha llamado a hacer la diferencia en el mundo. No podemos ser cristianos de incógnito. Si somos sal, nuestra vida debe darle sabor al mundo. Si somos luz, no podemos escondernos. Así que, pregúntate, ¿estoy siendo sal y luz en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad? ¿Las personas pueden ver a Dios reflejado en mi vida? La Escritura nos exhorta: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Que hoy puedas llevar el sabor del amor de Dios a los que te rodean y brillar en medio de la oscuridad. El mundo necesita más sal y luz. Número 3. Jesús y la ley. Mateo 5, del 17 al 20. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque así se debe hacer, pero en realidad no lo sentiste de corazón? Como cuando ayudas en casa solo para evitar problemas o dices gracias por pura cortesía, sin sentir gratitud real. Bueno, algo parecido ocurría en tiempos de Jesús. La gente tenía la ley de Moisés que establecía qué hacer y qué evitar, y algunos, como los fariseos, se esmeraban en cumplir cada regla al pie de la letra. Para ellos, lo importante era la apariencia. No trabajar en sábado, dar sus ofrendas, orar en público para que los vieran. Pero Jesús les sorprendió con algo inesperado. No piensen que he venido a quitar la ley o lo que dijeron los profetas. No vine a quitarla, sino a cumplirla. Mateo 5, 17. ¿Qué significa esto? Jesús no rechazó la ley, sino que mostró que su propósito iba más allá de simples acciones externas. Dios mira el corazón. Por ejemplo, algunos pensaban, mientras no mate a nadie, soy justo. Pero Jesús les dijo, si te enojas con tu hermano, ya pecaste en tu corazón. Mateo 5, 21 y 22. ¡Wow! No se trata solo de evitar lo malo, sino de mantener un corazón libre de rencor. Otro caso. Creían que la fidelidad en el matrimonio solo significaba evitar una relación física con otra persona. Pero Jesús aclaró, si miras a alguien con deseo en tu corazón, ya cometiste adulterio. Mateo 5, 28. Jesús no vino a imponer nuevas reglas, sino a transformar nuestro interior. No se trata de aparentar, sino de vivir con autenticidad. Piensa en alguien que finge ser amable contigo, pero en realidad no le caes bien. Quizás nunca te trate mal, pero sabes que en su corazón no hay sinceridad. ¿Eso es lo que realmente importa? Claro que no. Dios no busca solo acciones correctas, sino una relación genuina con nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? No conviertas tu relación con Dios en una lista de tareas. No ores, leas la Biblia o asistas a la iglesia solo por rutina. Hazlo porque realmente deseas fortalecer tu fe. Examina tu corazón. A veces, aunque no cometamos errores evidentes, llevamos dentro enojo, orgullo o envidia. Jesús quiere transformar eso. Vive tu fe con autenticidad. No se trata de aparentar ser bueno solo cuando otros te ven. Dios mira lo que nadie más puede ver. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 23.
Jesús nos invita a una vida de verdad. No es solo cuestión de reglas, sino de vivir con un corazón alineado con el propósito de Dios. Pregúntate, ¿hago lo correcto solo por obligación o porque realmente lo creo? ¿Mi fe es superficial o viene de un corazón sincero? Si permitimos que Jesús transforme nuestro interior, nuestra vida cambiará por completo. No solo obedeceremos reglas, sino que experimentaremos una libertad auténtica, con un amor genuino por Dios y por los demás. No es solo un camino de normas, sino de transformación. Número 4. El verdadero significado del enojo y la reconciliación. Mateo 5 del 21 al 26. Imagínate esto. Estás hablando con alguien que dice, mira, yo soy una buena persona, nunca he hecho daño a nadie, nunca he matado a nadie. Y claro, suena lógico, ¿no? Pero Jesús nos muestra que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que llevamos dentro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26, Jesús dice algo que debió dejar a muchos en shock. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Espera. ¿Jesús está diciendo que enojarnos es tan grave como hacerle daño a alguien? Así es. Porque antes de que una acción terrible ocurra, primero nace en el corazón. Antes de que Caín hiciera algo malo con Abel, primero dejó que los celos y el resentimiento lo llenaran. Y aquí viene el punto clave. Muchas veces pensamos, yo no soy así, pero ¿qué pasa cuando alguien nos traiciona, nos ofende o nos hace sentir menos? Si no tenemos cuidado, el enojo puede echar raíces y crecer como una mala hierba. Jesús no solo nos advierte de esto, sino que nos da la solución. Si tienes algo contra alguien, arréglalo lo antes posible. Mateo 5, 23 y 24. Es decir, no te vayas a dormir con el corazón lleno de enojo. Resuelve las cosas antes de que se conviertan en algo peor. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Aquí van 3 claves importantes. Primero, perdona rápido. No esperes a que la otra persona venga primero. La paz vale más que el orgullo. Segundo, cuida tus palabras. ¿Cuántas veces decimos cosas sin pensar y luego nos arrepentimos? Proverbios 15, 1 nos recuerda. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tercero, ora por quienes te han lastimado. Sí, suena difícil, pero cuando lo hacemos, algo cambia en nuestro corazón. Así que la próxima vez que sientas enojo contra alguien, hazte esta pregunta. ¿Estoy dejando que esto me aleje de Dios y de mi paz? Porque al final, no se trata solo de evitar lo malo, sino de vivir con un corazón limpio y libre delante de Él. Número 5. Pureza del corazón y fidelidad. Mateo 5, 27 y 28. Imagínate esto. Alguien dice, yo nunca he sido infiel en mi relación, así que estoy bien, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña que la fidelidad no es solo lo que hacemos con nuestras acciones, sino también lo que permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, redes sociales, contenido en Internet, programas de televisión que normalizan ciertas actitudes y conversaciones que pueden parecer inofensivas, pero que poco a poco nos alejan del camino correcto. Jesús nos advierte que el problema no empieza cuando hacemos algo, sino cuando lo dejamos crecer en nuestro interior. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús dice algo que cambia por completo la perspectiva. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otra persona con intención de codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Espera. ¿Jesús está diciendo que los pensamientos también cuentan? Así es. Porque antes de que algo se convierta en una acción, primero nació en la mente y en el corazón. En los tiempos de Jesús, algunos creían que mientras no hicieran algo físicamente, estaban libres de culpa. Pero Jesús nos muestra que el problema comienza mucho antes, en la mirada, en los pensamientos y en lo que permitimos dentro de nosotros. Por eso, Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos da un consejo clave.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Piensa en tu corazón como un jardín. Si siembras semillas buenas, crecerán frutos saludables. Pero si dejas entrar malas hierbas, poco a poco van a invadirlo todo. Si alimentamos pensamientos positivos y saludables, nuestra vida reflejará paz y bienestar. Pero si dejamos que entren ideas negativas, eso puede afectar nuestras relaciones y decisiones. Jesús usa una imagen fuerte cuando dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5, 29. Tranquilo, no está hablando literalmente, sino que nos está diciendo que si hay algo que nos hace daño o nos aleja de nuestros valores, lo mejor es alejarse de ello antes de que sea demasiado tarde. Esto no se trata solo de relaciones de pareja, sino de cómo protegemos nuestra mente y nuestro corazón en todas las áreas de la vida. Aquí van 3 maneras de aplicar esto en el día a día. Primero, cuida lo que consumes. Lo que ves en redes sociales, internet o televisión tiene un impacto en tu manera de pensar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos anima a enfocarnos en lo que es verdadero, puro y digno de admiración. Segundo, pon límites. Si sabes que una situación puede hacerte actuar en contra de tus valores, es mejor evitarla antes de que se complique. Tercero, llena tu corazón de cosas positivas. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de fortalecer el espíritu con lo bueno. Cuando pasamos tiempo en reflexión, oración y rodeados de buenas influencias, nuestra manera de pensar cambia y nos sentimos en paz. Jesús no nos pide seguir reglas por obligación, sino que tengamos un corazón libre, sano y lleno de amor. Y si en algún momento sentimos que hemos fallado, siempre hay una oportunidad para levantarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que esto no se trata de vivir con culpa, sino de buscar siempre el bienestar, cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón y vivir con paz y alegría. Cuando nuestro interior está en equilibrio, nuestra vida también lo está. Número 6. El divorcio según Jesús. Mateo, capítulo 5, versículos del 31 al 32. Imagínate esto. Estás en una boda. Los novios están en el altar, intercambiando votos. Se prometen amor, fidelidad y compromiso hasta que la muerte los separe. Es un momento hermoso, pero la realidad es que hoy en día muchas de esas promesas se rompen. El divorcio se ha vuelto algo común, casi una salida fácil cuando las cosas no van bien. Pero Jesús tenía una perspectiva completamente diferente sobre el matrimonio. En Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32, Él dice algo que en su tiempo debió haber sido impactante. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Sabes por qué esto era tan fuerte? Porque en la época de Jesús, algunos líderes religiosos enseñaban que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Si le quemaba la comida, podía divorciarse. Si ya no le parecía atractiva, también podía divorciarse. El matrimonio se había convertido en algo trivial, pero Jesús nos recuerda que el matrimonio es mucho más que un simple contrato. Es un pacto, una unión que Dios mismo estableció desde el principio. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, Dios diseñó el matrimonio para que fuera algo fuerte, duradero, basado en el amor y el compromiso. Ahora, esto no significa que el matrimonio sea fácil. Hay momentos difíciles, discusiones, días en los que no es todo color de rosa. Pero Jesús nos llama a algo más profundo, a amar como Él ama. En Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo nos ama Cristo? Con paciencia, con perdón, sin abandonarnos jamás. Ese es el modelo de amor en el matrimonio. Quizás te preguntes, ¿y si el matrimonio ya se rompió? ¿Si el divorcio ya pasó? Aquí es donde entra la gracia de Dios. Porque aunque el divorcio no es el plan ideal de Dios, Él sigue sanando, restaurando y dando nuevas oportunidades. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si estás casado, ora por tu matrimonio, cultiva la paciencia y el amor. Si aún no te has casado, pide sabiduría a Dios para encontrar a la persona correcta. Y si has pasado por un divorcio, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Su amor es más grande que cualquier error o herida del pasado. El matrimonio es un reflejo del amor de Dios. No es solo una historia de amor entre dos personas, sino una historia que nos enseña a amar como Dios ama. Número 7. No jurar falsamente. Mateo 5, del 33 al 37e. Mira, esto es algo que nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir: te lo juro por Dios que esta vez sí llego temprano? Te prometo que no volveré a fallarte. O, palabra de honor, lo haré. Y luego, nada. La persona no cumple. Es frustrante, ¿verdad? Porque cuando alguien rompe su palabra una y otra vez, deja de ser confiable. Jesús sabía esto, y por eso nos enseñó algo muy simple pero poderoso: que tu sí sea sí y tu no sea no. Mateo 5, 37. En su tiempo, la gente hacía muchos juramentos para dar más peso a lo que decían. Juraban por el cielo, por la tierra, por el templo, incluso por su propia cabeza. Pero en realidad, usaban esto como una forma de engañar sin sentirse culpables. Jesús les dijo: no necesitas jurar para que te crean, simplemente di la verdad y cúmplela. Y esto es clave. Hoy en día, vivimos en una sociedad donde las palabras muchas veces pierden su valor. Se hacen promesas que no siempre se cumplen, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en distintos ámbitos de la vida. Sin embargo, la integridad y la honestidad siguen siendo fundamentales. En Proverbios 12, 22, se nos recuerda la importancia de la verdad. Los labios sinceros son del agrado del Señor. Esto nos motiva a ser personas íntegras, que hablan con honestidad y cumplen lo que dicen, reflejando así valores de confianza y respeto en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Si dices que harás algo, hazlo. No prometas cosas que no puedes cumplir. No exageres para impresionar a otros. Si te equivocas, admite tu error en lugar de mentir para salir del problema. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si la gente a tu alrededor supiera que siempre pueden confiar en lo que dices? ¿Que cuando das tu palabra, la cumples? Sería un testimonio increíble, porque hoy en día eso es raro. Así que, en vez de andar jurando o prometiendo cosas que no estamos seguros de cumplir, mejor vivamos con integridad. Que nuestra palabra tenga peso por sí misma. Y si alguna vez nos cuesta ser honestos, pidámosle a Dios que nos ayude. Porque al final del día, nuestra credibilidad no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestro testimonio como hijos de Dios. Número 8. No vengarse. Mateo 5, 38 al 42. Seguro que alguna vez has escuchado la frase ojo por ojo, diente por diente. Es una idea que de alguna manera está arraigada en nuestra cultura. Si alguien te hace daño, lo justo es que reciba el mismo trato, ¿no? Así nos han enseñado. Si alguien te insulta, le contestas peor. Si te traicionan, te desquitas. Si te lastiman, devuelves el golpe. Es lo normal, lo lógico. Pero un día, Jesús se paró frente a la multitud y dijo algo completamente distinto. No se resistan al que les haga daño. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5, 39. ¿Cómo? ¿No defenderme? ¿No responder igual? ¿Dejarme pisotear?
Lo primero que pensamos es, eso no tiene sentido, porque nos han enseñado que ser fuerte es no dejarse de nadie. Pero Jesús no estaba diciendo que permitiéramos el abuso o la injusticia. Lo que Él nos estaba enseñando es que no debemos dejarnos atrapar por el ciclo de la venganza. Piénsalo un momento. Cuando alguien te trata mal y tú reaccionas de la misma manera, ¿qué pasa? La situación solo empeora. Si alguien te grita y tú le gritas más fuerte, la discusión se vuelve un incendio. Si alguien te traiciona y tú buscas cómo hacerle lo mismo, solo alargas el dolor. Jesús nos muestra otro camino, el del amor y la generosidad. Él dio ejemplos prácticos. Si te piden prestada tu capa, dales también tu túnica. Si te obligan a caminar 1 milla, ve con ellos 2. En otras palabras, sé diferente. En vez de responder con odio, responde con amor. No porque la otra persona lo merezca, sino porque eso es lo que realmente te hace libre. Jesús mismo vivió esto. Cuando lo insultaban, no devolvía insultos. Cuando lo golpeaban, no golpeaba de vuelta. Cuando sufrió la pasión, en lugar de maldecir, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Te imaginas la fuerza que se necesita para hacer eso? Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día? Cuando alguien te insulte o te critique, no respondas con lo mismo. A veces, el silencio y una sonrisa desarman más que 1000 palabras. Si alguien te trata mal, respóndele con amabilidad. No significa que te dejes pisotear, sino que decides no contaminarte con la misma actitud. No guardes rencor. La venganza no te libera, te ata más. Perdonar no es olvidar, es soltar la carga. Confía en Dios para hacer justicia. Él ve lo que te han hecho y se encargará mejor que tú. No es fácil. Es más, va en contra de todo lo que sentimos. Pero Jesús nos llama a vivir de otra manera, a romper el ciclo de odio con amor. Y créeme, cuando lo haces, algo en tu interior cambia. Sientes paz, te liberas, porque responder con amor no es debilidad, es la mayor muestra de fortaleza. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de responder con venganza, piensa en esto. ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Ahí está la verdadera victoria. Número 9. Amar a los enemigos. Mateo 5, del 43 al 48. Mira, este tema de amar a los enemigos es complicado. Suena bonito cuando lo leemos en la Biblia, pero en la vida real, ¿cómo se hace eso? Porque la verdad es que cuando alguien nos hace daño, lo que queremos es alejarnos o hasta desquitarnos. Pero Jesús nos dice algo completamente diferente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Vamos a ser sinceros, esto no es fácil. Pero Jesús no nos pide algo imposible ni algo que Él mismo no haya hecho. ¿Qué significa realmente amar a los enemigos? Primero, hay que entender qué es el amor del que Jesús habla. No es un amor sentimental, como cuando te cae bien alguien. No se trata de sentir bonito por tu enemigo. Se trata de una decisión, de cómo eliges actuar. Piénsalo así. Cuando alguien te trata mal, tienes 2 opciones. O respondes igual, con enojo y resentimiento, o eliges actuar con bondad y sin rencor. Jesús dice que amar a nuestros enemigos implica 3 cosas clave. Bendecir a quienes nos maldicen. ¿Sabes lo difícil que es hablar bien de alguien que te ha lastimado? Pero Jesús nos dice que, en lugar de maldecir o desearle el mal, hablemos con amor. No significa que ignores el daño, pero sí que no alimentes más odio. Hacerles bien a los que nos odian. Esto es ir contra toda lógica. Si alguien te ignora, tú lo saludas. Si alguien te trata mal, tú sigues mostrando respeto. Es difícil, pero aquí está el punto. Cuando respondemos con bondad, en lugar de venganza, desarmamos la situación. Orar por ellos. Si realmente quieres que tu corazón cambie, ora por esa persona que te ha hecho daño. Al principio, no te va a salir natural. Pero cuando oras, Dios comienza a trabajar no solo en ellos, sino también
en ti. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Cuando estaba en la cruz, con la gente burlándose de él y haciéndole daño, no pidió que el Padre los castigara. En su lugar, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Te cuento una historia. Conozco a alguien que en su trabajo tenía un compañero que siempre lo humillaba delante de todos. Se burlaba de él, lo menospreciaba, y un día, en vez de responder con enojo, decidió invitarlo a un café. Así, sin más. El otro tipo se quedó desconcertado, y aunque al principio siguió comportándose igual, con el tiempo su actitud cambió. ¿Por qué? Porque el amor desarma el odio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra vida? Elige el perdón. No significa que lo que hicieron estuvo bien, pero el rencor solo te hace daño a ti. Responde con amabilidad. No se trata de ser ingenuo ni dejar que te pisoteen, sino de no alimentar el odio. Ora por ellos. Cuando oras, Dios trabaja en tu corazón y en el de la otra persona. Habla bien en lugar de maldecir. Es fácil quejarnos de alguien que nos ha hecho daño, pero elige ser diferente. Busca la paz siempre que sea posible. Si hay oportunidad de arreglar una relación rota, da el primer paso. Jesús no nos dice que amar a los enemigos sea fácil, pero sí que es el camino a la verdadera paz. No se trata de que te dejes pisotear ni de que ignores el dolor que te han causado, sino de elegir no responder con odio. Así que piensa, ¿hay alguien en tu vida que te haya hecho daño? ¿Alguien con quien tengas rencor? ¿Qué puedes hacer hoy para soltarlo y responder con amor? El amor de Dios es más grande que cualquier herida, y cuando elegimos amar como Él nos ama, nuestro corazón cambia. Número 10. La limosna en secreto. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Imagina esto. Estás caminando por la calle y ves a alguien dándole dinero a una persona necesitada, pero lo hace de una manera que todos lo noten. Tal vez hasta se graba y lo sube a redes sociales con una frase inspiradora. Ahora, imagina a otra persona que también ayuda, pero lo hace en silencio, sin esperar que nadie lo vea. Solo lo hace porque realmente le importa. Jesús habló precisamente de esto en Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dijo que cuando ayudemos a alguien, no debemos hacerlo para ser vistos por los demás, porque si lo hacemos con esa intención, esa será nuestra única recompensa, el reconocimiento de la gente. Pero si damos con un corazón sincero, sin buscar aplausos, Dios lo verá, y Él mismo nos recompensará. En tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos hacían grandes donaciones y se aseguraban de que todos lo supieran. Eran como los que hoy publican cada buena acción en redes sociales solo para recibir me gusta y comentarios de admiración. Pero Jesús nos enseña algo diferente, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Es decir, da sin hacer alarde, sin preocuparte por el reconocimiento. Piensa en esto. Cuando ayudas a alguien, ¿lo haces porque realmente quieres hacerlo o porque esperas que alguien te lo reconozca? Dios nos llama a dar con alegría, como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dios ama al dador alegre. No se trata de la cantidad que damos, sino de la actitud con la que lo hacemos. En la vida diaria, esto puede verse de muchas maneras. Tal vez tienes la oportunidad de ayudar a un amigo en necesidad, donar a una causa o simplemente hacer un favor sin esperar nada a cambio. La clave está en hacerlo de corazón, confiando en que Dios lo ve, aunque nadie más lo haga. Y aquí está lo más increíble. Jesús promete que Dios nos recompensará. No significa que nos dará riquezas o fama, pero sí nos llenará de su paz, su amor y su provisión. Al final, lo que realmente importa no es lo que la gente piense de nosotros, sino lo que Dios ve en nuestro corazón. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar, hazlo con amor y en silencio. No porque alguien te vaya a felicitar, sino porque reflejas el corazón de Dios. Y créeme, cuando das de esta manera, la recompensa que Dios tiene para ti es mucho mejor que cualquier aplauso del mundo. Número 11. ¿Cómo orar
el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Imagínate que estás en una conversación con un buen amigo, alguien en quien confías y con quien puedes ser totalmente sincero. No necesitas impresionarlo, no tienes que usar palabras elegantes ni repetir frases vacías. Simplemente hablas desde el corazón. Eso es lo que Jesús nos enseña sobre la oración en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Mucha gente ve la oración como una especie de trámite o un ritual obligatorio, como cuando un niño le dice a su mamá gracias, solo porque le dijeron que lo hiciera, pero no porque realmente lo sienta. Jesús nos muestra que la oración no es solo un acto religioso, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. Y antes de enseñarnos cómo orar, nos advierte sobre dos errores comunes. Primero, orar para impresionar a los demás. En su tiempo, algunos religiosos se paraban en lugares públicos y oraban en voz alta para que todos los vieran y dijeran: ¡qué santo es ese hombre! Jesús dice que esas personas ya recibieron su recompensa, la admiración de la gente. Pero Dios no los escucha porque su oración no es genuina. Segundo, orar con repeticiones vacías. Algunas personas creen que si repiten una oración muchas veces, Dios las escuchará más. Pero Jesús nos dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. No es cuestión de cantidad de palabras, sino de sinceridad. Entonces, Jesús nos da una oración modelo. No es una oración para repetir automáticamente, sino una guía que nos enseña cómo hablar con Dios. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos recuerda que Dios no es solo el Dios Todopoderoso, sino también nuestro Padre. Nos acercamos a Él con confianza, pero también con respeto, reconociendo su grandeza. Luego, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí nos enseña que la oración no es solo para pedir lo que nosotros queremos, sino para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos recuerda que Dios es quien nos provee todo lo que necesitamos. No solo el pan literal, sino también la fortaleza, el ánimo, la paz. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una parte clave. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento. Si queremos recibir su perdón, debemos aprender a perdonar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseña a pedir ayuda para resistir las pruebas y no caer en la tentación. Y finalmente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. La oración termina como empezó, reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Nos recuerda que, sin importar lo que pidamos, al final confiamos en que su voluntad es lo mejor para nosotros. A veces creemos que orar es complicado, pero Jesús nos muestra que no tiene que serlo. Hay 3 cosas prácticas que podemos hacer. Primero, hacer de la oración un hábito diario. No tiene que ser larga, pero sí constante. Habla con Dios cada día. Segundo, ser sinceros con Dios. No necesitas palabras rebuscadas ni frases religiosas. Solo habla con Él desde el corazón. Tercero, no enfocarnos solo en pedir. Adora, agradece y busca su voluntad antes de presentar tus peticiones. Dios no quiere que ores por obligación. Quiere que lo veas como un Padre amoroso con quien puedes hablar en cualquier momento, sin importar dónde estés. Hoy, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sin miedo, sin apariencias, solo con un corazón sincero. Así que, ¿por qué no tomamos un momento para hablar con Él? No necesitas palabras perfectas, solo dile lo que hay en tu corazón. Dios te escucha. Número 12. El ayuno con humildad. Mateo 6, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Imagínate esto. Estás en un grupo donde todos hablan de lo espirituales que son. Uno dice, yo oro 3 horas al día. Otro, yo leo la Biblia completa cada mes. Y otro, con cara de sufrimiento, dice, yo ayuno cada semana. Es muy duro, pero lo hago por Dios. Y todos lo miran con admiración.
Jesús habló justamente de esto en Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Él vio que, en su tiempo, había personas que ayunaban, pero lo hacían para llamar la atención. Ponían cara de sufrimiento, se descuidaban, querían que todos supieran lo santos que eran. ¿Y qué dijo Jesús? Básicamente, no hagan eso. En sus palabras, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para que los demás vean que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente ante los demás que ayunas, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18. O sea, Jesús nos dice, si vas a ayunar, hazlo bien. No lo hagas para impresionar a la gente, hazlo para acercarte a Dios. Cuando ayunamos, el propósito no es aguantar hambre por aguantar hambre. Es un tiempo para enfocarnos en Dios, para buscarlo con más intensidad. No se trata solo de dejar de comer, sino de aprovechar ese tiempo para orar, leer la palabra y estar más conectados con Él. Jesús nos dice algo súper clave. Si ayunamos para que otros nos admiren, esa es nuestra única recompensa. Es decir, ya recibimos lo que queríamos, que nos aplaudan. Pero si lo hacemos con la actitud correcta, Dios mismo nos recompensa. Esto me recuerda a otro pasaje en Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7, donde Dios dice que el verdadero ayuno no es solo dejar de comer, sino también ayudar a los necesitados, actuar con justicia y liberar cargas. Es decir, el ayuno no es un ritual vacío, sino una forma de buscar el corazón de Dios. Si decides ayunar, hazlo con un propósito, no solo por tradición, sino porque realmente quieres acercarte más a Dios. No lo hagas para que otros lo noten, sigue con tu día normal. No necesitas decirle a todos que estás ayunando. Aprovecha el tiempo para buscar a Dios. No solo te prives de la comida, sino que dediques más tiempo a la oración y la Biblia. Jesús nos recuerda que lo importante no es lo que los demás ven, sino lo que Dios ve en nuestro corazón. Si hacemos algo solo para impresionar a otros, esa será nuestra única recompensa. Pero si lo hacemos sinceramente, Dios nos recompensará de una manera que solo Él puede hacerlo. Así que la próxima vez que ayunes, hazlo con alegría, con discreción y con un corazón que realmente quiere buscar a Dios. Porque, al final, la recompensa más grande no es el reconocimiento humano, sino estar más cerca de Él. Amén. Número 13. No afanarse por lo material. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Imagínate esto. Estás sentado en tu casa, mirando las cuentas que tienes que pagar, pensando en lo que te falta, en lo que aún no has logrado. Quizás te preocupa el futuro, el trabajo, la estabilidad. Es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero en medio de esa inquietud, Jesús nos dice algo que parece ir en contra de todo lo que el mundo nos enseña. No se preocupen por lo que van a comer, beber o vestir. Su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32. Es como si Jesús estuviera sentado a tu lado diciéndote, «Hey, tranquilo, no estás solo en esto, Dios te tiene en sus manos». Jesús empieza este pasaje hablando sobre los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo. Vivimos en una sociedad que nos dice que el éxito está en cuánto dinero tienes, en qué auto manejas o en qué tan grande es tu casa. Pero Jesús nos advierte, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Y aquí está la gran pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? Porque lo que valoramos más, lo que ocupa nuestro corazón, eso termina controlando nuestra vida. No se trata de que el dinero sea malo. Jesús no está diciendo que no trabajemos o que no seamos responsables, pero cuando ponemos nuestra confianza en lo material,
nos volvemos esclavos de la preocupación. Y aquí es donde Jesús nos da una clave fundamental. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Muchas veces pensamos que podemos manejar ambos, pero al final uno de los dos termina gobernando nuestro corazón. Es como si intentaras caminar en dos direcciones al mismo tiempo. No se puede. Si nuestra confianza está puesta en el dinero, viviremos preocupados, ansiosos, sintiendo que nunca es suficiente. Pero si nuestra confianza está en Dios, vamos a experimentar una paz que no depende de cuánto hay en nuestra cuenta bancaria. Aquí es donde Jesús nos da uno de los ejemplos más hermosos. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero su Padre las alimenta. Miren las flores del campo, ni Salomón se vistió con tanta belleza como ellas. Y luego nos lanza una pregunta que nos sacude. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Claro que sí, somos sus hijos. Si Dios cuida de las aves y las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Así que, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero, confiemos en Dios más que en el dinero. No pongamos nuestra seguridad en un trabajo, en nuestros ahorros o en las circunstancias. Dios es nuestro proveedor. Segundo, oremos en lugar de preocuparnos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos dice: no se angustien por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Por qué preocuparnos cuando podemos orar? Tercero, busquemos primero el reino de Dios. Jesús nos da la clave. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Cuando ponemos a Dios en el centro, Él se encarga de lo demás. Por último, vivamos un día a la vez. Jesús termina este pasaje con un consejo práctico. No se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio problema. Mateo, capítulo 6, versículo 34. A veces nos angustiamos por cosas que aún no han pasado, pero Dios nos llama a confiar en Él hoy. El mundo te dice: si no tienes suficiente dinero, no estarás seguro. Jesús te dice: tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. El mundo te dice: tienes que preocuparte. Nadie más lo hará por ti. Jesús te dice: no te afanes, yo cuido de ti. Hoy Dios nos hace una invitación. Confiemos en Él. Pongamos nuestra vida, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades en sus manos. Y cuando lo hagamos, vamos a experimentar una paz que no se puede comprar con dinero, porque viene directamente del cielo. Amén. Número 14. No juzgar a los demás. Mira, esto que Jesús dice en Mateo 7, del 1 al 5, es súper interesante porque toca algo que todos hacemos sin darnos cuenta: juzgar a los demás. Él empieza diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. Y eso a veces lo entendemos como que no podemos decir nada sobre nadie. Pero Jesús no está diciendo que nunca podamos hablar sobre lo que está bien o mal. Lo que realmente nos advierte es: cuidado con la forma en que juzgas, porque esa misma medida se usará contigo. Te lo pongo así. Imagina que vas manejando y alguien se cruza sin poner la direccional. Seguro piensas: qué imprudente, qué mala educación. Pero, ¿qué pasa cuando tú mismo haces lo mismo? Ahí seguro piensas: ay, es que iba distraído, no fue mi intención. Es decir, somos muy duros para juzgar a otros, pero nos damos excusas a nosotros mismos. Jesús lo ilustra con algo muy visual y contundente. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Mateo 7, 3. Imagínate esto. Quieres ayudar a alguien a quitarse una pequeña basurita del ojo, pero tienes una tabla enorme atravesada en el tuyo. ¿Cómo vas a ver bien para ayudarlo? Es ridículo. Eso es lo que hacemos cuando criticamos a otros sin haber examinado primero nuestras propias fallas. Ahora, ojo con esto. Jesús no está diciendo que ignoremos los errores de los demás. Lo que nos está pidiendo es que primero nos revisemos a nosotros mismos antes de señalar a otros. Es decir, si voy a corregir a alguien,
Primero tengo que ver si estoy cayendo en lo mismo o en algo peor. Piénsalo bien. Si alguien está luchando con algo y tú ya pasaste por eso, ¿qué es más útil? ¿Juzgarlo o ayudarlo desde la experiencia con amor y humildad? Pablo lo dice en Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. O sea, no es que no ayudemos, sino que lo hagamos con humildad y amor. Así que, antes de señalar a alguien, hazte algunas preguntas. ¿Yo también tengo errores en esta área? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran si estuviera en su lugar? Si ves a alguien fallar, en lugar de criticar, ora por él y, si tienes la oportunidad, ayúdalo con amor. Trata a los demás como quieres que te traten. Si quieres que la gente sea paciente contigo cuando fallas, sé paciente con ellos. Jesús termina diciendo: primero saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. Es decir, cuando realmente trabajamos en nuestros propios errores, vamos a ayudar mejor a los demás. Así que la próxima vez que veas un error en alguien, antes de apuntar con el dedo, pregúntate: ¿y yo cómo estoy en esto? Si lo haces, no solo evitarás juzgar mal, sino que crecerás espiritualmente y serás de más ayuda para los demás. Y eso es lo que realmente nos pide Jesús. Número 15. La regla de oro. Mateo 7:12. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Imagínate que estás en una cafetería y ves a alguien que se le cae el café al suelo. Se le nota en la cara que ha sido un mal día. Tú tienes dos opciones: pasar de largo o ayudarle y decirle algo amable. Ahora piensa en esto. Si tú fueras esa persona, ¿cómo te gustaría que te trataran? De eso se trata la regla de oro que Jesús nos enseñó en Mateo 7:12. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Básicamente, Jesús nos está diciendo: ponte en los zapatos del otro antes de actuar. Y lo impresionante es que no lo dice como una simple sugerencia, sino como el resumen de toda la enseñanza de Dios sobre cómo debemos vivir. Ahora, piénsalo bien. Si todo el mundo aplicara esta regla, ¿cómo sería el mundo? Si todos nos tratáramos con el respeto, la paciencia y la bondad que esperamos recibir, la vida sería totalmente diferente. Pero la realidad es que muchas veces actuamos al revés. Nos centramos en lo que otros nos hacen, en cómo nos tratan, en lo que creemos que merecemos, y cuando alguien nos trata mal, ¿qué hacemos? Devolvemos el golpe. Si alguien es grosero con nosotros, respondemos con grosería. Si alguien nos ignora, lo ignoramos también. Si alguien nos critica, buscamos cómo criticarlo más fuerte. Pero Jesús nos desafía a salir de ese círculo vicioso. Piénsalo en situaciones cotidianas, en casa. ¿Cuántas veces hemos hablado con dureza a nuestros padres o hermanos? Pero si ellos nos hablaran así, nos enojaríamos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? En el trabajo o la escuela, todos queremos que nos respeten, pero ¿realmente respetamos a los demás? En el tráfico, si alguien nos cierra el paso, nos hierve la sangre. Pero cuando somos nosotros los que nos equivocamos, queremos que los demás nos entiendan. En redes sociales, es tan fácil criticar y humillar a alguien desde detrás de una pantalla, pero si fuéramos nosotros los criticados, ¿cómo nos sentiríamos? La enseñanza de Jesús es simple, pero profunda. No pienses solo en cómo te tratan los demás, sino en cómo tú los tratas a ellos. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza cada día? Antes de responder con enojo, pregúntate cómo te gustaría que te hablaran. Si alguien necesita ayuda, ayúdalo como te gustaría que te ayudaran a ti. Si ves que alguien está pasando un mal día, dale ánimo en lugar de ignorarlo. Si te toca elegir entre ser amable o indiferente, escoge la amabilidad. La verdad es que la regla de oro no es fácil de aplicar. A veces vamos a encontrarnos con personas que nos tratarán mal, que no valorarán lo que hacemos, o que simplemente no nos responderán de la misma manera. Pero aquí está la clave. No lo hacemos para que nos traten bien de vuelta. Lo hacemos porque es lo que Jesús nos enseñó
y porque queremos reflejar su amor en el mundo. La próxima vez que estés a punto de reaccionar con impaciencia, enojo o indiferencia, hazte esta pregunta. Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si empezamos a vivir de esta manera, no solo cambiaremos nuestra actitud, sino que podemos transformar el ambiente a nuestro alrededor. Porque el amor y la bondad, cuando se siembran, crecen y contagian. Así que, ¿qué tal si hoy empezamos con algo sencillo? Tratar a los demás con el mismo respeto, amor y paciencia que queremos recibir. Y verás cómo poco a poco tu vida y la de los que te rodean empiezan a cambiar. ¿Te ha bendecido este mensaje? Entonces, no te quedes solo con esto. Compártelo con alguien que lo necesite. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido que fortalecerá tu fe.